Misión Cristiana, la palabra que cambia, internacional, presenta Estudio Bíblico con nuestro pastor general Wilber Rodríguez. Al anciano, como a la persona adulta, como al niño. Bendícenos a todos de manera generalizada. Y con tu palabra, Señor, añade a tu iglesia a los que han de ser salvos. Danos denuedo, danos sabiduría, danos retentiva, Señor. Porque necesitamos más que oír, retener tu palabra y ponerla en práctica por obra, que ese es lo que más tú encomias de aquellos que te sirven a ti, Señor. Extiende tu mano para que tus favores se hagan patentes una vez más en medio nuestro. Sana a los enfermos. Extiende tu favor de provisión, Señor. Aquel que no tiene empleo, provéele. Y aquellos que han sido amenazados por no corresponder a dar una cantidad de dinero que les han exigido, pido tu protección, Señor, y la restauración para las familias en donde el enemigo ha minado terreno, ha sembrado discordia, pleitos. Resuelve, Señor, ayuda a cada familia, a cada mujer, a cada hombre. Te lo pedimos, Padre, que derrames de tus misericordias inmensas sobre los que confían en ti, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo esto para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén, Señor, y amén. Vamos a abrir las Escrituras. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado los que colaboraron y nos van a seguir colaborando. Vamos a leer el versículo número 34. Quiero dividir este tema que voy a desarrollar, que le hemos puesto como nombre la confusión. Lo voy a dividir en dos secciones. Hoy vamos a desarrollar la primera y vamos a tocar únicamente dos versículos, que es el 34 al 35. Dice la Escritura en el verso 34, ¿ya lo tiene? 6:34. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Por favor, tome su asiento si es tan amable. En los versículos anteriores, Jesús había confrontado a esta multitud que se denotaba en lo externo lo que había en el corazón de ellos. Todo lo que se manifiesta, hermano, en lo externo, en la vida de una persona, ya sea cosas buenas o sea cosas malas, ese es lo que hay en su corazón. La Biblia dice una frase que de la abundancia del corazón, eso habla nuestra boca. Y a la vez también quizás no puede haber algo que se externice, porque alguien pudiera señalar eso, ¿verdad?, sin articular alguna expresión de sus labios. Pero cuando no hay ninguna articulación, alguien dice: yo mejor no hablo nada, para que nadie me eche de ver lo que hay en mi corazón. Pero sin necesidad de que se articule alguna expresión alguna, los hechos o nuestro proceder, el cual, hermanos,
con el cual correspondemos en externo, sin necesidad de abrir los labios, eso denota lo que hay dentro de nosotros. Por ejemplo, si una persona es homicida y no articula expresión alguna de proferir alguna palabra, hermano, de maldición contra alguien, sus hechos demuestran que es lo que hay en su corazón. Cristo mismo dijo que los homicidios, las envidias, los adulterios manan de un corazón deteriorado por el pecado. Cuando estas personas se presentan delante del Señor, Él rápido conoce que su corazón está lleno de egoísmo. ¿Cómo está lleno de egoísmo? Por sus actitudes. Porque ellos, hermanos, lo que querían era satisfacer su estómago, su vientre, llenarlo y detenerlo a Él como el Mesías, que habría de estar proveyéndoles de manera constante a sus necesidades. Por eso es que querían coronarlo rey. Cuando ellos ya están allí con el Señor, Él los confronta y les dice que ellos tienen que trabajar por el pan que permanece a vida eterna y no por el pan que perece. Ese pan el cual el Señor les está señalando es Él en su persona como el Hijo de Dios. Ahora, cuando Él se señala a sí mismo, entonces estas personas, según lo que dice Corintios, Pablo, cuando escribe en una de sus cartas, él dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, es decir, no las entiende. Y si las entendiese, digámoslo así, y si las entendiese, entonces para él lo poco que puede digerir es locura. Eso lo quiere entender Pablo en su carta a los Corintios. Entonces, el hombre natural es aquella persona que no tiene un corazón regenerado, un corazón limpio, un corazón transformado, cambiado. Porque cuando esto es cambiado, entonces todas las demás cosas dan evidencia de esa misma transformación. Ahora, el hecho de mencionar esto entonces es que este tipo de personas que eran naturales, egoístas, no entendieron las frases, las palabras que Cristo les dijo a ellos. Aunque Él les explicó que el pan que sus antepasados, los padres, recibieron en el pasado, no era el verdadero pan del cielo, aún con todo ello, siempre seguían pensando en un pan, dice un escritor, en un pan material. Es decir, en algo que se introduce a la boca, se tritura y luego va a nuestro interior, y luego de ese procedimiento lo que no sirve el cuerpo lo expulsa. Pero aún con todo ese aspecto natural, ellos seguían pensando en comida, porque así es el carnal. El carnal, el natural, es difícil que tienda a pensar por una pizca, aunque sea, en lo espiritual. Si no piensa, es porque no entiende. Le cuesta digerir, le cuesta entender por su misma condición espiritual en el cual éste se encuentra. Entonces, cuando Cristo les dice a ellos acerca de ese pan, que es Él, el pan que para vida eterna permanece, y es el cual ellos tienen que comer para saciar su verdadera necesidad espiritual en su interior, ellos todavía siguen pensando en el pan material. Y como siguen pensando de esa manera, ¿verdad? Usted se ha de recordar que de la misma manera sucedió con la samaritana, porque era una mujer natural. No hay necesidad de recordar su vida inmoral, era natural. Un natural no comprende, no digiere. Cuando Cristo le dijo: si tú me pidieses a mí de beber, yo te daría del agua, y cuando la bebieses no volverías a tener sed. Rápidamente la mujer correspondió y dijo: Señor, entonces yo quiero esa agua, dame. Pero pensaba
primero, entendía y pensaba como una persona natural. Siguió sin entender lo que el Señor le estaba diciendo. Ella le dijo, dame esa agua. Entendió que el Señor le estaba hablando, pensó ella, de manera literal, que le estaba hablando de un agua similar al agua que había en el pozo de Jacob, en donde ella había tenido el encuentro con Jesucristo. El objetivo de decirle, dame esa agua, porque yo quiero beberla, es porque esta mujer era perezosa y ya no quería seguir siguiendo, hermano, a sacar agua del pozo, porque ella sabía que a diario en la cual ella se presentaba a sustraer el agua del pozo, lo hacía a escondidas. Por eso es que buscaba el atardecer, para que nadie hubiese ahí, porque la mayor parte de personas conocían su vida inmoral, se burlaban de ella, la señalaban. Pero gloria a Dios, que al principio quizás estuvo así sin entender nada, pero después entendió que el agua de vida es Cristo, es el Señor. Y Él sació la necesidad de esa sed espiritual de esa mujer. Por eso es que salió corriendo hacia Samaria, dando testimonio que había hallado a alguien, hermanos, que había saciado esa sed, y que en su pensamiento era del cual hablaban los profetas en las Escrituras. Me parece que es el Mesías. Y ese testimonio hizo que a Jesús se le abrieran las puertas posteriormente en la ciudad de Samaria, para que mucho tiempo después los samaritanos se les sembrara la semilla, y muchos de ellos ya en la época de la iglesia primitiva recibiesen al Señor como su Salvador. Entonces, al igual como esa experiencia, estas personas siguen sin entender nada. Veamos entonces cómo ellos reaccionan en el no entender. Dice el versículo número 34, le dijeron, Señor. Esa expresión, voy a ir explicando expresión por expresión, palabra por palabra. Lo que da a entender es cómo ellos se dirigen a Él, curios. Porque la palabra Señor, eso significa curios. Y todos sabemos aquí, porque ya le hemos enseñado. Curio significa soberano. Pero ellos, a pesar de pronunciar esa frase tan trascendente, ellos ni saben qué es lo que están diciendo, hermano. Esto me hace pensar por un momento que hay personas que mencionan, porque usted sabe de que a Dios se le conoce por diversos nombres. Aquí hemos estudiado doctrinalmente los nombres de Dios. Hemos estudiado sus atributos. Una cosa son sus cualidades, que es atributo, pero otra cosa son sus nombres. Todos sabemos que Dios es todopoderoso. Ese es uno de sus atributos. Mencióneme usted un nombre de Dios en la Biblia. ¿Ah? ¿No se recuerdan que yo les he enseñado eso aquí? El quedarse mudo es porque nos hemos olvidado. Mencióneme un nombre usted de Dios aquí. Adán y Eva. Vaya, esos son los nombres de Dios. Jehová Jiret, Él proveerá. Yahvé, decía el hermano. Son los nombres con los cuales se conoce a Dios. Entonces aquí se menciona la expresión curios. Y curios es soberano. O sea, ahí no estamos hablando de su nombre, sino que estamos hablando de su posición. Porque Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Dios es el que rige. Dios es el que manda. Dios es el que controla. Dios es el que tiene todo el mundo en sus manos. Dios es el que legisla. Dios es el que gobierna. Digan amén. Su posición. No hay nadie como Él. Dios es único por excelencia. Y Él, dice la Biblia, no comparte su gloria
con nadie. Él es el soberano. Entonces, repito, me hace recordar esto, que hay personas que tienen cierta información de los nombres de Dios, de sus atributos y de su posición. Pero a pesar de tener cierta información, no lo conocen. Porque el que alguien tenga cierta información de Dios, de lo que yo acabo de mencionarle, no le hace a esa persona que lo conoce todo, que es sabedor de todo. Hermano, si usted va a la calle, bueno, de ahí venimos nosotros, pues. De ahí nos sacó el Señor del mundo, de la calle. Más de alguien puede estar diciendo, yo soy preparado. Y a mí yo únicamente chupaba nada más en la Navidad. Era chichipate social, que es lo mismo que ser un chichipate de la calle. Más de alguien puede excusarse y decir, no, yo jamás anduve robando y jamás dañé a nadie. Sí, pero infringíamos las leyes de Dios. Estábamos separados de Dios. Entonces cuando uno que estuvo allá afuera y uno sigue oyendo a las personas que están allá afuera, usted va a oír al borrachito que para poder empinarse la botella, muchos yo he oído, hermano, en el nombre de Dios, primero le sacan el diablo. Yo le digo, le cuento esto porque yo lo viví, hermano. ¿Qué es sacarle el diablo? Las primeras gotitas de la botella. A mí me lo enseñaron eso. Hoy ya no, ¿verdad? No va a estar pensando mal usted, hermano. Entonces, cuando yo andaba sin Cristo en el mundo, y el bolo dice, en el nombre del Señor, está mencionando el nombre de Dios en vano. Él lo hace porque ignora. Las personas que venden su cuerpo, las prostitutas, ya les he contado la experiencia que la abuela de mi esposo un día se fue a poner a la par de una señora por el parque Anita Alvarado. Y la abuela le decíamos nosotros porque era la abuela, ¿verdad? Parte de la familia. Entonces, cuando se llega a parar a la par de la señora, atrevidamente la otra señora que era más joven le dice a la abuela, porque la abuela tenía como unos 79 años, quizás ya tuvo más edad, pero esa edad tenía cuando se llegó a parar a la par de esta señora, y le dice, ¿y usted, mamita, ya hizo algo? Le dijo. No, le dijo. ¿Y usted? Le dijo la abuela. Ni el nombre de Dios, le dijo. Entonces, en el mundo utilizan ciertas expresiones que supuestamente para estas personas les hace ver a los ojos de los demás que conocen de Dios, pero es simplemente información. Información. Pueden mencionar un nombre de Él, pueden mencionar sus atributos y pueden mencionar su posición, pero eso no les hace que tengan ventaja o que lo sepan todo, lo que conozcan todo, lo diríamos de esa manera. No saben nada, o sea, ignoran lo que está escrito. ¿Por qué recuerdo esto que sucede en experiencias muy consecutivas en el mundo? Porque así les sucedió a estas personas cuando se acercan a Cristo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Ni conocen al Señor. Acuérdense que la expresión esta también nosotros la mencionamos como una expresión de respeto hacia las personas mayores. Señor, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Señor. Pero aquí se están dirigiendo al Señor mismo, el soberano de todo. Entonces, cuando se dirigen a Él, dice, danos siempre este pan. ¿Pero a qué se refieren? ¿Se están refiriendo a Él, a su persona? ¿O han malinterpretado o se refieren al pan material? Ellos quieren el pan material. Es decir, que a pesar de la confrontación que el Señor les ha hecho a ellos, siguen todavía sin entender nada, están nulos, hermano. Están pidiendo nuevamente que haga un milagro. O sea, esto es, ¿cómo utiliza usted alguna expresión conocida en buen salvadoreño cuando alguien está en su necedad, hermano? Menciónelo.
Y usted se lo dice, haz esto, haz lo otro, entiende. No, hay algo más fuerte. ¿Ah? No seas burro. Entendé. Estos siguen sin entender. No les habló del pan material, les habló de su persona. Pero ahora le están diciendo que les dé ese pan. Parece ser buena la intención cuando uno lee, hermano, y lo entiende uno de manera literal. No, hombres, estos al fin se convencieron. Al fin dieron su brazo a torcer. Al fin se dieron cuenta de su necesidad. Aparentemente uno puede verlo así. Al ver que ellos se lanzan ya pidiéndole el pan. Pero no es así, hermano. Ellos siguen de necios, queriendo saciar su estómago, pero menos su alma. Ese es el problema de la persona cuando no tiene la verdadera revelación del Señor. Porque el venir al Evangelio no es algo que nació en nosotros. No venimos a Él por nuestra propia sabiduría. Cuando le comentamos a alguien, hey, yo ya no hago las cosas que hacía antes. ¿Te hiciste evangélico? Entonces viene la respuesta, sí, por la gracia de Dios. Entonces vienen las personas que no saben este hecho tan trascendente, el cual Dios hizo en nosotros. Dicen, te felicito, tuviste cabeza, pensaste bien. No, hombre, ser evangélico, dice la persona que no conoce al Señor, es lo más grande. ¿Y él por qué no lo acepta? Pues porque Romanos dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. No está en nosotros, hermano, el decidir. Lo que hemos llegado a hacer hasta este momento es por su misericordia. Bueno, la Biblia lo dice, ¿vea? Y son expresiones que yo repito una y otra vez, pero bien vale la pena engranarlo con el tema. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Antes que ustedes me amasen a mí, yo ya los había amado primero. Entonces, ¿quién fue el que buscó entonces? Fue el Señor. Fue el Señor. No está en uno. Y si no está en uno, entonces estamos aquí porque Dios Padre nos reveló a su Hijo Jesucristo. Si no fuésemos evangélicos, no conociésemos del Señor. Acuérdese las expresiones de Pedro en Cesarea de Filipo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Simón, hijo de Jonás, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, esto no procede de tu propia sabiduría. Lo que has dicho, esa aseveración, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto que has dicho con tu boca fue porque el Padre te reveló a tu corazoncito quién soy yo para que tú lo dijeses. Esa es la interpretación literal. La otra, el que estaba ya, hermano, al pie de la cruz, el centurión, dijo, en verdad, este es el Hijo de Dios. Lo dijo porque al final se convenció que las expresiones que Cristo decía, hermano, clavado en la cruz, lo convencieron a él. No, eso fue por revelación. El Padre reveló a su Hijo, al que estaba al pie de la cruz. ¿Qué diríamos de los dos que estaban clavados, uno a su izquierda y el otro a la derecha? Los dos lo insultaban y uno dejó de insultarlo y se dirigió a él, reconociendo, reprendiendo al otro, que ellos estaban ahí por sus hechos malos, pero en cambio él no ha hecho nada, es justo. En cambio nosotros merecemos, estamos cosechando lo que hemos sembrado mal. Y se dirige al Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hombre,
¿Cómo sabía este tipo que el que estaba ahí era el rey? Que era el Hijo de Dios, el Mesías. Todo viene por revelación. Mientras alguien, hermano, no tenga la revelación de Dios, todo el tiempo va a tener el mismo proceder egoísta, buscando satisfacerse egoístamente a sí mismo. Y su actitud no va a cambiar, su proceder no va a cambiar, sus pensamientos no van a cambiar. Siempre va a seguir pensando en su necesidad, en satisfacerse a sí mismo. Cuando hay una revelación de Dios, ya no se piensa así. No se piensa en el vientre, en satisfacerlo. No se piensa más en la comida, en el materialismo. Se piensa en saciar el alma. El alma. Entonces no entendían hasta este momento. Si no entendían nada, entonces esto permite que Jesús se dirija a ellos nuevamente. Dice el verso 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo soy el pan de vida. O sea, los está ubicando, recordándoles a ellos acerca de lo que ya les había hablado en el pasado. ¿Qué les había dicho en el pasado? La temática anterior. El pan que recibieron vuestros padres en el desierto no es el verdadero pan de Dios. Porque ese pan que recibieron en el desierto lo recogían, el maná. Lo recogían, comían y siempre volverían a tener hambre. Siempre volverían a recoger el pan por 40 años en el desierto. Satisfacían su estómago, pero menos su alma. Ese pan no les daba, hermano, lo que puede dar el verdadero pan. Ese pan no daba vida eterna, porque no era el pan verdadero. Pero en cambio el pan verdadero sacia el alma, satisface la sed y el hambre que hay en la vida del hombre. Por eso es que el que bebe y come del verdadero pan jamás vuelve a tener hambre ni sed. Jamás. Respondiendo a las interrogantes de las personas, ¿por qué los cristianos se reúnen a cantar, a alabar, a glorificar el nombre del Señor y para oír la palabra? ¿Por qué se reúnen? Dicen las personas. Porque hemos entendido que oyendo la palabra saciamos nuestra vida. Es el alimento espiritual del alma. Ya les voy a enseñar de manera metafórica, porque esas dos expresiones, tanto comer y llenar el alma, son expresiones metafóricas. ¿Qué es lo que significa? Es la necesidad del alma. Ahí lo estamos viendo ya en el verso número 35. Cristo se presenta como el pan de vida. Ya no estén pensando como materialistas, como carnales, como naturales. Les vuelvo a repetir, yo soy el pan de vida. Es a mí a quienes ustedes tienen que dirigir su mirada. Ya dejen de andar buscando el pan que perece. Busquen el pan que a vida eterna permanece. Alábele que Él vive. Cristo es ese pan. Pero su falta de entendimiento parece ser que no hace que ellos cambien sus expectativas. Aquí no se ha ganado nada hasta este momento, hermano. Ellos lo que están pidiendo es nuevamente el pan. Y aunque Cristo se presente, yo soy el pan de vida, ellos siguen sin entender nada. Tan nulos.
Y por eso es que sigue expresando el Señor. Aquí se mencionan dos verbos, y son dos verbos sencillos en el versículo 35. Primero, donde Él dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Cuáles son los dos verbos sencillos en el verso 35? El primero es el que a mí viene, venir, ir. El segundo, creer. Son dos verbos sencillos. Un poquito más adelante se lo voy a explicar acerca de estos dos verbos sencillos, su significado. Pero por el momento quiero explicar las demás expresiones. Cuando el Señor dice: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. O sea, se está señalando como el que puede satisfacer verdaderamente las necesidades espirituales que hay en el interior del hombre. No hay otro, hermano. No hay otro. Por eso es que cuando uno lee la Biblia y uno va al Evangelio de Mateo, capítulo 5, hay una expresión que el Señor dijo, son varias, en el monte de las bienaventuranzas. Bienaventurados, dijo el Señor, denote, los que tienen sed y hambre de justicia. Se está refiriendo a los hambrientos y a los sedientos. Isaías, en su libro profético, llama a los que están sedientos y hambrientos a comprar sin dinero. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento de la persona que verdaderamente puede saciar el hambre y la sed de una persona, a él no se le puede comprar con dinero lo que él ofrece. Todo lo que él da, como dice Don Will, ¿cómo se llama? Don Will Pinocho, perdón, el señor de San Miguel, ¿cómo dice? De Choto, dice. Entonces, todo lo que Cristo da es por gracia. Y la palabra gracia, lo que significa, es el favor inmerecido de Dios hacia la vida del hombre. Los dones de Dios no se compran con dinero. La palabra don es regalo. El don de la vida no se puede comprar con dinero. Es Él quien lo da de manera gratuita. Pero el detalle, ¿a quiénes lo da? Porque hay dos tipos de personas. Una que no quiere nada, y hay otros que sí quieren, hermano. Los que rechazan, esos no reciben nada. Son de aquellos que dicen: yo no, yo estoy conforme con las obras que hago. Cuando Pablo dice que la salvación no se gana por obras, para que nadie se enorgullezca, se gloríe. Entonces, ¿cómo se logra? Se puede lograr la vida de Dios, saciar la sed, con un tipo de proceder negativo como el que muchos tienen, que cuando se les invita a recibir los ofrecimientos, los regalos de Dios gratuitos, todo el tiempo dicen: no, no, no. Si me ayudan mensualmente, sí. Si me pagan los recibos del agua, sí. Si me compran un par de zapatos, si me construyen una casa nueva. Esas personas siguen pensando en lo material, son egoístas. Pero hay otro tipo de personas que en el mismo capítulo de Mateo, aparte de los que están sedientos, de los que están hambrientos, el Señor dijo estas expresiones: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Hay muchos que lo agarran de manera literal. Dicen: ya vieron que los pobres son los que van a entrar al reino de los cielos primero. Y muchos comienzan a analizar las personas que viven en un cuartito rodeado por láminas, una champita donde hay plásticos. Ellos van a entrar primero en el reino de los cielos. Los que viven en los mesoncitos, que tienen muchos niños panzoncitos, chuquitos,
¿Serán eso así? Los que viven debajo de un árbol, los que no tienen muda, es decir, vestuario para vestirse. Si usted va, yo le digo porque vengo de abajo, mi liderazgo fue de abajo, cantando coritos en una célula. Me iba de casa en casa, me metía a los mesones de pieza. Me acuerdo que me metí un mesón un día que tenía 25 piezas. Puerta por puerta, lo invito a mi célula de crecimiento, ¿Y sabe cuál fue la respuesta en esas 25 piezas? La única respuesta positiva que recibí fue la de una viejita como de 79 años. Y me dijo, hijito, me dijo, ¿y qué van a dar? Me dijo. Aunque sea van a dar cafecito con pan, me dijo. Y le dije, abuelita, le dije yo con mucho respeto, ¿verdad? O estaba bien cipote, abuelita, le dije yo, hay algo más que el café y el pan, le dije. ¿Y a dónde la van a hacer? Pues me dijo. Le di el nombre de mi anfitrión. Y me dijo, pero ese viejo me agarró balazo, me dijo. Porque mi anfitrión era bien enojado y cargaba arma, hermano. Por eso que él todos los jueves reconciliaba los días de planificación. Y el sábado era la primera alma que yo tenía al frente. Por eso es que al final yo me gané un diploma un día de muchas conversiones, pero era él que se convertía todas las veces, hermano. Él era el que impulsaba a todas las demás personas. Entonces la viejita me dijo, y yo le dije, mire, no, pero él ya cambió, le dijo. No, me dijo, pero él tiene una tiendita, me dijo, donde vende cervecitas, me dijo. Y es cierto, así tomé la célula yo con mi anfitrión, que vendía cervezas, vendía cigarros, vendía de todo. Pero como no es uno quien cambia, ¿cómo se llama nuestra misión? La palabra que cambia. El que tenga oído para que escuche. Y en la entrada de la tienda tenía un rótulo, Cóndor, preservativos. Y era grandote el rótulo. Jamás le dije, quite esto, deshágase de las cervezas, ya no venda así. Jamás, jamás, deshágase de las pistolas, jamás lo hice. Sino que doblaba rodillas. Así me habían enseñado a mí cómo ganar las batallas con la llave de la oración. Hasta que un jueves, llorando, me dijo, ya me harté, me dijo, así con esa expresión, ya me harté, me dijo. Hoy si de verdad quiero ser cristiano, me dijo. Y yo me quedé así, mira. ¿Y qué le dije yo? Le dije, hermano, ¿qué va a hacer? Me deshago de la tienda, ya no vendo cervezas, ya no vendo cigarros, ya vendí las pistolas. Y pongo una tienda de granos básicos. Dije, aleluya, gloria a Dios, dije yo. Hermanito amado, es el poder de Dios quien cambia la vida del hombre. Con nuestras expresiones de prohibirle a alguien no podemos. ¿Sabe lo que hacemos? Es volver un montón de hipócritas a la gente. Aquí pueden venir con camisita roja, blanca, y así como que si nada hubieran hecho. Aleluya. Y afuera seguir siendo un montón de hipócritas. Pues usted no tiene que ser un hipócrita. Así como usted está aquí, viva afuera. Compórtese de acuerdo a ese cambio que el Señor ha obrado en usted. Y esa viejita fue, mire, hermano. Y los demás. Yo miré la situación paupérrima de su pobreza. Ninguno de ellos fue. Y me iba a las champitas allá, donde había unos viejitos y quizás una pareja con un montón de niños. Allí iba a invitarlos. ¿Y sabe qué me decían? No queremos nada con el evangelio. ¿Son estos pobres materiales a los que se refiere en el monte de las bienaventuranzas Cristo? Hermanitos amados, les estoy enseñando esto. No me estoy saliendo de la línea del tema. Aunque son pobres materiales, no tienen sed ni hambre. Aunque haya un ofrecimiento de los regalos de Dios que son gratuitos y no los quieren. Los rechazan, los tiran al cesto de la basura. No se refiere a esos pobres cuando Cristo dio su enseñanza en el monte de las bienaventuranzas. ¿A quién se refiere entonces? ¿Qué significa esos pobres en el espíritu? Pobres en el espíritu, si usted lee un comentario bíblico y va a los originales de la Biblia, cualquier tipo de comentario que usted lea, solo una interpretación hay, hermano. Y si algunos añadimos a lo que estamos explicando ciertas ilustraciones, ciertas explicaciones,
es porque queremos enriquecer más la temática. Ese es el objetivo. No porque no fuéramos al grano, interpretando texto por texto, palabra por palabra. Pero no es así. No tendría objetivo el mensaje. Entonces, hermano, ¿a quiénes se refería Cristo entonces? A esos pobres en el espíritu. Por ejemplo, aparece una expresión, mendigo. Es decir, la condición del Hijo de Dios es como la de un mendigo. ¿Cómo mendigo? Hombre, vayámonos entonces siempre a los evangelios. Habían dos personas que estaban orando en posiciones diferentes. Una era un fariseo. Los fariseos les gustaba orar de pie en las esquinas para ser oídos. ¿Me escuchan? A los fariseos les gustaba mencionar los días que ayunaban. Hay personas que hasta por la radio sacan los días que ayunan. Cuando la Biblia dice que tú, cuando ayunes, introdúcete a tu recámara en lo secreto, y el que está en lo secreto te recompensará en público. Alábele que Él vive. No suenes trompeta. Lávate la cara, que no se te eche de ver que andas en ayuno. Porque algunos paran la cara de pasmados así. Hermano, ¿y por qué viene así? Es que 15 llevo ya. ¿15 qué? Y así la carita pasmadito así, que hasta la saliva. No, hermano, cuando usted ayune, lávese la cara. Peínese, báñese. Que no se le eche de ver. Porque lo que usted hace es en lo secreto. El que tenga oídos para que escuche. A los fariseos les gustaba hacer oídos en las esquinas. Ay, hermano, esos tipos eran tan ceñidos en los diezmos que hasta las pequeñas hojitas del eneldo, de la menta, la recogían. Hasta eso diezmaban. Y ahí estaba. Gracias porque ayuno. Gracias porque soy justo. Pero en cambio había otro tipo que su nombre, el nombre da a entender mucho, era un publicano. Decir publicano en esa época era alguien que trabajaba con el gobierno romano. Dos tipos de publicanos, uno mayor, uno menor. El mayor era el tipo más cruel, contrataba menores. ¿Aparece eso en la Biblia? Sí. El chiquitín. Dispénseme, yo no estoy tirándole a ningún hermano aquí, vea. A mí no me interesa su estatura. Sí me interesa su estatura, pero espiritual, que usted crezca. ¿Cómo se llamaba el publicano mayor? Chiquitín. ¿A dónde estaba? En un sicómoro. ¿Por qué? Porque quería ver a Jesús. Y no se sabe el nombre, pastor. ¿Cómo se llamaba? Correcto, era un publicano mayor. Ese tipo hacía plata. ¿Por qué? Tanto para Roma y tanto para mí. Si esos tipos se parecen mucho a los legisladores, hermano. ¿Y qué hacían los publicanos? Contrataban publicanos menores. ¿Cuáles son los publicanos menores? Leví estaba en un banquillo, en una mezquita, y Jesús le dice, sígueme. Este era un publicano menor, robaba menos. Pues estos que trabajaban con el gobierno romano eran publicanos. Publicano era una expresión despectiva, como decir ese. Nunca utilice esas frases, hermano, para dirigirse a un hermano. Esa hermana, esa chucha, mejor no digo nada. Esa mujer, no, para eso está ella, él, porque merece nuestro respeto. Decir publicano era una expresión despectiva. Decir ladrón. Este ladrón estaba tirado en el suelo y se sentía indigno y se pegaba. No quería levantar su rostro. No comentaba cuántos ayunos había hecho, ni cuánto había diezmado, sino que se sentía indigno. Y el Señor hace una pregunta: ¿cuál de ellos es justificado? Voy directo, hermano, así estoy parafraseando. Por los dos tipos de actitudes que ellos tienen, ¿cuál de estos al final tendría que ser justificado? Los ojos de los demás, como el fariseo se vestía bien, hombre, era reverenciado, era respetado por su posición. En cambio aquel todo andrajoso, que era un ladrón, que había robado y ese se sentía indigno, ¿cuál de los dos, de estos,
al final será justificado. Ay, el fariseo, porque bien chulo habla. Usted puede hablar sin palabras, sin expresiones rebuscadas, pero cuando se habla con el corazón y cuando se toma una actitud de humillación, eso es lo que Dios estima. Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será exaltado. ¿Qué dice el salmista? ¿Qué dice el salmista? Al corazón contrito y humillado, tú no le desechas, oh Dios. Y él vio a este hombre humillado ante los ojos de los hombres. Fallan en su apreciación acerca de lo que ellos ven. Y Cristo dijo, el publicano. ¿Por qué? Ahí vuelvo a recordar, Mateo, porque ese publicano tomó la actitud que debe de tener una persona para acercarse a Dios. ¿Cuál? Como la de un mendigo. Nunca nos creamos que ya lo hemos alcanzado todo, que ya no debemos de orar. Uy, cuidadito, las rodillas, no, ya no hay que orar, porque hoy todos los mensajes hay que sacarlos por computadora. Ya no carguemos Biblia, una tablet carguemos. Yo humillarme, yo ir a una vigilia, yo ir a un ayuno, yo buscar a Dios, yo rebajarme, servirle. Cristo lo que más estima es nuestra actitud de humillación, como la de un mendigo. Por eso repito la frase, nunca nos creamos que ya lo sabemos todo o que ya lo hemos alcanzado todo. Pablo, todos conocemos. Compre un libro muy lindo que se llama La biografía de Pablo. Bueno, hay varias, una variedad. Uno está escrito, la biografía, su ministerio, el pastor Josué Irión, uno. Pero hay un libro excelente que se llama, escrito por F.F. Bruce, se llama La biografía de Pablo, su vida. Es un libro grueso. Hombre, cuando uno lee, hermano, uno se percata, uno se da cuenta que este tipo, en verdad, había tenido un encuentro personal con Jesucristo. Su preparación, porque no era cualquier persona. Él no era cualquier persona. Pero todo lo que él mismo había tenido conocimiento en su pasado, de eso él no lo tomaba para gloriarse, sino por lo contrario, apreciaba más el conocimiento de la revelación de Dios. Y lo que él había conocido, en lugar de servirle para gloriarse, lo tomaba por escoria, por basura. Y jamás llegó a vanagloriarse. El escritor de 3 epístolas, el cual nos dejó un legado tremendo a los que nos gusta estudiar la Biblia. El perito arquitecto de la iglesia, el abortivo, el que más trabajó, pero nunca se glorió. Él dijo estas expresiones: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Y fue un siervo de Dios, hermano. Un hombre que le sirvió a Dios. Por eso es que usted va a ver comentarios. Hay un canal que se llama History Channel, impactante, que lo pasan una y otra vez, una y otra vez. Y uno dice, pero ya lo vi, pero lo vuelven a pasar. Y dice la presentación: el hombre que conmovió todo un imperio. Yo al principio, cuando lo vi por primera vez, dije Jesucristo, pero no, dice Pablo, el apóstol. Un hombre que caminó con una actitud de humillación. Por eso es que Dios lo usó. Hermanitos amados, ese tipo de actitud nos hace presentar en lo externo la característica de una persona que es como un mendigo. Todos los días estamos necesitados de Dios. No hay día en el cual dejemos de orar, día tras día, día tras día, día tras día. Por eso es que uno ora, por eso es que uno busca, como dice el escritor Carlos Stanley, si queremos permanecer en pie, primero tenemos que permanecer de rodillas delante de Él, porque somos necesitados. Si Cristo nos dejó ejemplo de la búsqueda que tuvo para con el Padre en las madrugadas, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos más que Él?
Somos simplemente gusanos y materia necesitada de Dios. Y nuestra actitud tiene que ser como la de un mendigo. Esos son los pobres en el espíritu, los que no tienen de dónde agarrarse para su salvación. Como dirían en buen salvadoreño, los que no tenemos dónde caer muertos. Esos son los pobres en el espíritu. Bienaventurados somos los que estamos aquí, porque como mendigos buscamos el alimento. Yo cuando me paro en la ventana y veo que la gente está bajando de los camiones, de los buses, digo, ya viene el montón de mendigos. Y un hermano estaba a la par un día de esto a la ventana. Hermano, no digas así los hermanos, pero la Biblia lo dice, señores. Si ellos no tuvieran esa actitud, nadie vendría, nadie iría a los templos donde la iglesia se reúne. Pero ahí venimos como mendigos, venimos y nos sentamos y lo adoramos, reconocemos su majestuosidad, reconocemos su gloria, levantamos las manos, le decimos, mereces todo honor, mereces toda gloria. Y termina la alabanza y disponemos nuestro corazón para que nos enseñen, para que nos hablen acerca de Él. Y como mendigos necesitados, en lugar de andar de aquí para allá, estamos bien sentaditos abriendo la boca y el corazón y diciendo allí de manera personal, íntima, usted está diciendo, Señor, háblame. Señor, yo he venido necesitado. Señor, yo he venido enfermo. Señor, yo he venido quebrado. Señor, yo necesito tu palabra, háblame hoy. Esos son los pobres en espíritu. Cuando alguien toma esa postura, es porque está hambriento. Dígalo fuerte conmigo, yo estoy hambriento. Dígalo fuerte, pues yo estoy hambriento. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes? Abra su Biblia en el Salmo 42:1. Ya vamos aterrizando. 5 minutos más y termino. 5 para las 9. Salmo 42:1. Que ríen, hermano. Este es cuando alguien tiene hambre, mire, hermano. ¿Cómo dice ahí? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Como el ciervo brama por las corrientes. Esa es la actitud de un mendigo. Así como el ciervo, como ese animalito brama por las corrientes, así clama, gime el alma por saciarse del verdadero pan. Esto sucede cuando Dios Padre revela a su Hijo a la vida nuestra. Hay un cambio, hay una búsqueda, hay una necesidad. Y es donde yo recurro nuevamente al verso 35 del capítulo 6 y vamos a terminar con estas frases que dice: el que a mí viene nunca tendrá hambre, quedará saciado, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora reunamos los dos verbos sencillos. ¿Cuáles son? Venir y creer. Dos verbos sencillos. ¿Qué significa esos dos verbos sencillos? Que la actitud en el lado humano, en el aspecto humano, tiene que ser eso en la vida de una persona cuando tiene sed y hambre de la palabra. Tiene que haber una búsqueda genuina
no de algo ficticio o falso. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene la revelación de Dios, sus ojos del alma son abiertos. Se reconoce en pos de qué va esa persona. No falla. No va perdido en ese camino. Él sabe para dónde va. Porque tiene la revelación. Sus ojos han sido abiertos. Y cuando él recibe eso, es cuando él puede ir. Es el aspecto de movimiento humano. Ir, buscar. El que busca, dice la Biblia, halla. Y cuando va, ahí es donde viene la segunda acción del verbo. Creer. Diga la frase conmigo, creer. ¿Qué es creer? Es confiar. Al encontrar e ir en pos de lo genuino que es Cristo. Por eso es que el escritor a los hebreos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que inicia y el que la termina. Filipenses dice que Él es. Ya se les olvidó, mano. ¿Qué dice Filipenses? No, hombre, hermano, yo no estoy. Ya se les olvidó qué dice Filipenses. Les acabo de mencionar Hebreos. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Qué dice Filipenses acerca de ese inicio y de ese culminar? No, dígamelo a alguien, porque hay un montón de jerigonzas. El que comenzó la buena obra en nosotros. Espérense, vamos a ir acá. ¿Qué dice la otra frase? El que comenzó la buena obra en nosotros, Él la perfeccionará. En donde la persona que tiene hambre y se pone sus ojos, la buena noticia es esta: Él no deja nunca la tarea a medias. Ay, los hermanitos que tengo trabajando aquí, que un día yo no les pagara y me dejaran aquí a medias, me los bajo, hermano. Porque un verdadero albañil no deja a mitad el proyecto. Ellos confían en Dios porque ellos saben que yo no tengo dinero. Y ya tienen año y medio de estar trabajando conmigo. Ellos lo saben. Que en veces vengo y descargo el montón de monedas porque son como 4 trabajadores. ¿Y de dónde sacamos dinero? Y me ven que me bajo del carro sacando un montón de monedas. A uno le doy $25 de cora. El que más le duele es el que le doy los negritos, hermano. ¿Y qué hago con esto? Voy a cambiarlo a la tienda, le digo. Y dicen, pero aunque sea, el pastor nos paga. Y nunca he dejado de pagarles. Porque tenemos un Dios que es dueño del oro y de la plata. Y vamos caminando. Pero como los seres humanos tenemos dificultades en el camino. Lo material puede deteriorarse, puede bajar. Pero el que comienza la buena obra, el que la inicia, Hebreos, Filipenses, nunca deja las cosas a medio. O sea que el que pone los ojos y va necesitado: Señor, aquí vengo. Tú eres el pan de vida, sacia mi hambre. Si Él comienza a hacer una obra en ti, te va a abastecer por completo. Lo que Él inicia, lo completa, lo perfecciona. El autor y consumador de la fe. Lo que hoy Él ha comenzado en usted, que es nuevo en esta congregación, usted ha reconciliado y en vez de sentimos temor. Algunos hermanos lo han hecho por primera vez y dicen: ay, hermano, viera las situaciones que estoy pasando de tentación, viera las atracciones, el diablo cómo me ataca. Aunque el diablo haga lo que haga, el que comenzó la buena obra en ti, la culminará al final. ¿Qué dice la Biblia? Que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra
es fiel. Ahí es, pero donde la persona tiene su responsabilidad. Vaya, camine y crea, certero, porque no va a fallar. Aquí no hay tales que hemos fallado. Quizás me equivoqué de haber venido a Jesús. No, hombre, hermano, si esto es lo mejor que nos pudo haber sucedido a nosotros. Desde que le conocimos, somos los seres humanos más felices de este planeta. Les hago una pregunta. Vamos a ver si no me responden como carnales. ¿Dónde están los seres humanos más ricos de este planeta? No me hable jerigonza. Uno, dígame. Porque si todos me hablan, yo no entiendo nada, hermano. Párese uno y dígame, ¿dónde están las personas más ricas de este planeta? En Beverly Hills. ¿A dónde? Aquí dice. ¿Qué piensa el carnal? ¿Dónde están las personas más ricas de aquí de El Salvador? Allá en la isla, por una isla de Coatepeque. El carnal, el que es espiritual. ¿Dónde están los seres humanos más ricos de este planeta? Están guardados en el corazón de Dios. ¿Y quiénes son, pastor? Somos nosotros, hermano. No me estoy saliendo del tema. La Biblia dice que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que éste posee, sino en tener a Cristo en el corazón. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Y cuando alguien se sacia esa sed y viene a Cristo, olvida su vieja vida de atrás al creer en Él, hermano, al venir a Él. Olvida la vieja vida, porque la palabra de Dios dice, aquí las cosas viejas pasaron. Olvida la vieja vida o olvida la vida vieja. Por ahí sacaron una canción del mundo en los años 70, hablándolo en Navidad. Me dejó una chiva, una suegra vieja, como les dije, una chiva vieja, un animal viejo, no me acuerdo cómo dice, hermano. Entonces ahí habla. El hecho es que nuestra vida vieja ya nos predomina. El que lo conoce, el que va al encuentro de Él y Él viene a nuestro encuentro, como el hijo pródigo, deja la vida vieja atrás. Deja el pecado, deja la rebelión, deja la desobediencia. Yo escribí una frase de un libro que estaba leyendo de Carlos Haldon Spurgeon, y es para nosotros esa palabra. Dice, cuando usted conoce a Cristo y tiene un encuentro personal con Él, lo que usted tiene que hacer, dice este escritor, el príncipe de los predicadores, deje el pecado, sepárese del pecado, debe separarse del pecado. Si usted no lo hace, entonces Dios y usted nunca estarán juntos. Qué bonita esa palabra. Porque estando en el evangelio todavía queremos andar con la vieja de la mano, hermano. Estoy hablando del pecado, no estoy pensando mal, hermano, morbosos. Todavía estando en Cristo queremos andar con el viejo pecado, con las viejas mañas, viviendo como mundanos, actuando como mundanos. Y no queremos dejar las cosas de este mundo. Entonces, si usted quiere estar bien acompañado por el pecado, sepa que Dios no puede estar acompañado con usted en el futuro. Por eso es que la Biblia dice que el que se constituye, dice Juan, en amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios, hermanito. Y el que es amigo de Dios, se constituye en enemigo del mundo. Hoy que hemos hallado el pan de vida eterna, disfrutemos la nueva vida que tenemos en Cristo. Ya no caminemos como esclavos, sino que caminemos como libres. ¿Cómo camina un esclavo, hermano? Dígamelo, con aquellos grilletes, con los grilletes que le ponen en los pies y en las manos. Así caminábamos nosotros, mi hermano. Qué galán, todos abiertos, porque a ver qué nos pasó, hermano. Todos pandos caminaban. Pero ahora que conocemos a Cristo, las cadenas han sido reventadas de los pies y de las manos. ¿Por qué? Porque Cristo mismo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
La verdad nos hace libres. Bienaventurados los que han comido del pan de vida eterna, porque en su vida muestran que le han conocido. Pero el que dice haberlo comido y no se aparta del pecado y del mundo, entonces usted sigue siendo como estos tipos que simplemente finge el tener una necesidad, pero lo que usted viene buscando es otra cosa, no la necesidad del alma. Pero el que busca saciar la necesidad del alma, entonces encuentra lo que necesita. Bienvenidos al verdadero hogar, al verdadero redil, en donde el Padre quiere que nosotros estemos. Que no nos vaya a pasar por caminar ligados todavía con el mundo, el recordar la historia del hijo pródigo, que simplemente allá afuera decía: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Así dicen muchos que enseñan: allá me recuerdo que yo era diácono. De nada le sirve recordarse, no recuerde el pasado. Comience a cero, pero agarrado de la mano del Señor aquí hoy. Le voy a pedir por favor que cierre sus ojitos e inclinemos nuestros rostros, por favor. Voy a hacer una oración breve en esta noche. En las tinieblas suya ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está.